su fidelidad es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta tu fidelidad. Me basta tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo,
yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Al Dios que me ama.
Queremos que tu presencia nos acerque al trono de gracia. Digno eres de gloria. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro No hay Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy domingo es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él, para que nosotros podamos a través de la palabra del Señor regocijarnos y encontrar en ella las directrices para nuestra vida a fin de poder agradar a nuestro Dios en todas las cosas, que debe ser el fin último de nosotros, agradar a Dios, adorarle con nuestro estilo de vida, con nuestras acciones, incluso hasta con nuestros pensamientos, glorificar su nombre. Nuestro tema para hoy es: ¿quién soy yo para juzgar?
Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos con fidelidad la palabra del Señor. Comunicamos el Evangelio con fidelidad. Por eso somos CEF, Centro para la Excelencia Familiar. Nuestro propósito es que hayan familias transformadas para que glorifiquen al Señor, para que edificando nuestras vidas podamos glorificar el nombre del Señor y ser testimonio a otros de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Nuestra frase para la familia en el día de hoy es: cuán bueno y cuán delicioso es que podamos habitar como familia juntos y en armonía, en esa armonía que nos da la presencia de Cristo en cada familia. Estoy parafraseando una frase del Salmo 133, versículo 1. ¿Quién soy yo para juzgar? Juzgar a una persona no define quién es ella, define quién eres tú. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículos 1 al 6 de la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la viga de tu ojo? He aquí la viga la paja de tu ojo, he aquí la viga en tu propio ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra tuya cumpla el propósito para el cual la has enviado. Que esta palabra tuya, Señor, llegue a la mente y el corazón de todos los que la van a escuchar, de todos los que la están escuchando en este momento en el Centro para la Excelencia Familiar, y también de todos los que la escucharán, eterno Padre, después a través de las redes sociales. Gracias te damos, eterno Padre, por las familias de los hermanos del Centro para la Excelencia Familiar. Tu bendición sea sobre todos y cada uno de ellos, aquellos que aún no te conocen. Señor, la palabra tuya llegue a su mente y a su corazón y se puedan convertir de las tinieblas a tu luz admirable, para que juntos glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Y Padre, ten misericordia de nuestro país y también del mundo, a consecuencia de esta pandemia. Levanta, Señor, este flagelo que está azotando a las familias. En el nombre de Jesús te lo imploramos con acción de gracias y te pedimos que tu palabra edifique nuestra vida hoy y te demos gloria a tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas personas luchamos con el hecho de juzgar a los demás. Quizá quisiéramos no hacerlo, pero nos resulta difícil. Hoy día pareciera haber un consenso en diferentes culturas respecto de este tema. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia en cuanto a juzgar a los demás? ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Qué es lo que dice la palabra? La cultura dice una cosa, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Ahora, ¿quién soy yo para juzgar? Bueno, el juzgar para nuestra cultura contemporánea, ¿qué es? El juzgar para nuestra cultura contemporánea es rigor sin consideración. O sea, ser demasiado estricto con otros en sus errores o en sus equivocaciones y no tener ningún tipo de consideración para estas personas. Pero igualmente para nuestra cultura contemporánea es el señalamiento. Es cuando decimos: este hizo tal cosa, es responsable, incluso llegamos hasta el juzgamiento y a la condenación. Él es culpable. O también puede ser absolución. La cultura contemporánea, en algunas cosas que se consideran malas, equivocadas, que no deben hacerse,
entonces la cultura contemporánea los absuelve. Tenemos muchos de los casos en que, por ejemplo, el ladrón de cuello blanco tiene absolución de lo que hace, simplemente porque de pronto va y hace un favor a otras personas. También en cuanto a la parte moral, la cultura contemporánea, en cuanto a lo moral, tiene unos valores diferentes a los que plantea la palabra del Señor. Entonces, por eso hablamos que el juzgar de acuerdo a nuestra cultura contemporánea puede ser un rigor sin consideración, puede ser un señalamiento, puede ser juzgamiento, condenación, pero también absolución. ¿Cuántos hay culpables que no han salido absueltos, que no han salido libres? Bueno, ¿bajo qué parámetros juzgamos? Cuando me pregunto quién soy yo para juzgar, entonces la pregunta que surge es, ¿bajo qué parámetros juzgamos? Bueno, mis queridos hermanos, nosotros estamos juzgando bajo el parámetro de las tradiciones. ¿Qué es lo tradicional? Lo que viene desde años atrás, lo que viene desde mucho tiempo atrás. A través de la tradición, entonces se han condenado unas cosas, se han absuelto otras. Entonces, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a las costumbres de la época, decimos esto es bueno o esto es malo. Este hizo lo bueno, este hizo lo malo, este hizo lo correcto, este obró de manera incorrecta. Entonces, ¿de acuerdo a qué? A las tradiciones. Esas tradiciones que pueden venir forjadas a través de los años, desde que éramos niños, nos han venido inculcando ciertas cosas, y bajo esas cosas que nos han inculcado, entonces nosotros juzgamos si es correcto o es incorrecto. Pero también juzgamos de acuerdo a la época. Cuando preguntamos bajo qué parámetros estamos juzgando, bueno, los parámetros de la época. ¿Cómo así, pastor, que los parámetros de la época? Sí. Cuando yo era pequeño, se condenaba tajantemente lo que eran las relaciones homosexuales. Incluso el peyorativo, la palabra que se usaba en esa época para ellos, no era hoy la de gay ni homosexual. Era una palabra que ustedes bien conocen. Y la persona, incluso cuando le decían así de esa manera, se molestaba, se enojaba. Pero la época ha cambiado. Y hoy en día esa palabra llegó a ser hasta saludo para otras personas. Y hoy en día entonces ya se justifica, se dice que son gays, que son LGTB, que son tal cosa. O sea, juzgamos de acuerdo a la época. Antes se juzgaba tajantemente y se decía esto es malo. Ahora entonces los parámetros para juzgar han variado y se dicen no, eso es normal. O eso es simplemente gusto de ellos. Y así, no solamente sobre esto, sino también sobre muchas otras cosas. Ahora a muchos de los ladrones les dicen cleptómanos, que simplemente tiene un mal. Entonces al drogadicto, al alcohólico y todo lo demás, entonces ahora lo llamamos enfermo. O sea que no estoy diciendo que sea que sí o no, que no sean enfermos o que sí sean enfermos. Estoy hablando es que juzgamos de acuerdo a la época. Lo que antes se condenaba, ahora ya no se condena con la misma vehemencia. Y también otro parámetro que usamos para juzgar es la conveniencia. Entonces juzgo si me conviene o no me conviene. Juzgo de acuerdo a lo que me parece o no me parece que me va a beneficiar o me va a perjudicar. Entonces juzgo de acuerdo a esa conveniencia. ¿Bajo qué parámetros juzgamos? Las tradiciones, la época, la conveniencia. El juzgar para nuestra cultura contemporánea, ¿cómo se juzga? Bueno, en nuestra cultura contemporánea el juzgamiento influye la familia, la religión, la iglesia y la sociedad. La religión, la iglesia, la familia y la sociedad nos han impuesto unos valores morales y sociales. Y de acuerdo a esos valores morales
y sociales que la sociedad nos ha impuesto, entonces nosotros juzgamos. ¿Esto es bueno o esto es malo? La familia y la religión y la iglesia por años nos dijeron el aborto es malo. Y entonces decíamos, esa persona que abortó cometió un crimen, eso es malo. Hoy en día, entonces, las leyes, la sociedad dice algo diferente y dice, no se puede juzgar porque la mujer es dueña de su cuerpo y es libre de tomar la decisión de tenerlo o no tenerlo. Entonces, ahí se entra a juzgar o absolver. Como les decía que juzgar es condenar o es absolver. Entonces, allí cambian los parámetros para juzgar. Juzgamos entonces, ¿de acuerdo a qué? A nuestra cultura, que nos han impuesto la cultura a través de la familia, la religión, la iglesia. La religión llama a unas cosas malo y la gente dice, eso no es malo. La iglesia dice, esto es malo, porque la Biblia dice que es malo, y la gente dice, no, la iglesia no tiene la razón. Y la sociedad dice, esto es bueno, aunque a nosotros nos parezca que es malo, pero la sociedad está diciendo que es bueno. O también la sociedad que es malo, o bueno, y la sociedad puede cambiar constantemente sobre el asunto. Ahora, quien se salga de esos parámetros de la familia, de la religión, de la iglesia y de la sociedad, entonces es juzgada por estos. Así que si mañana la ley dice que la droga es buena, que hay que legalizarla y que es libre de consumirse, y uno dice, no, eso es malo, entonces será juzgado. ¿Por qué? Por la sociedad, ya que uno va contra la corriente. Así que esa es la manera de que juzgamos las cosas. Juzgar para nuestra cultura contemporánea, juzgamos porque nos creemos con el derecho de condenar lo que es bueno o malo, pero de acuerdo a nuestro criterio. Así que juzgamos de acuerdo a eso, a nuestro criterio, y decidimos qué es bueno o qué es malo, porque nos creemos con ese derecho. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, tú que juzgas a otro no tienes excusa. No importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que ellos hacen. Ante Dios, mis queridos hermanos, todas las personas son iguales. Todos somos iguales. Romanos capítulo 2, versículo 1, versículo 11 y capítulo 23, versículo 23. Todos hemos pecado, hemos fallado al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, cuando hablamos de quiénes somos para juzgar a otros, se requiere entonces, porque de todas maneras estamos ejerciendo un derecho de juzgar. Porque juzgamos lo que consideramos que es bueno o que es malo. Juzgamos incluso un trabajo bien hecho o no bien hecho. Por ejemplo, usted contrata a un trabajador y juzga si el trabajo que le encomendó lo hizo bien o lo hizo mal. Eso es juzgar. ¿Pero es malo? No. Ahora, todo depende cómo usted emite un buen juicio. Por eso hablamos de que debemos en primer lugar, cultivar el buen juicio y no juzgar a los demás. ¿Por qué juzgamos incorrectamente? Bueno, juzgamos incorrectamente porque tenemos una información limitada. No tenemos toda la información que se requiere para emitir un juicio justo sobre algo o sobre alguien. Entonces, al tener una información limitada, no conocer todas las cosas, como les decía en el estudio, la moneda tiene dos caras. Si no tiene dos caras es falsa. Pero siempre hay un lado A y un lado B. Siempre hay otro cuento, otra manera de ver la historia de lo que ha pasado. Entonces, esa información limitada nos lleva a juzgar incorrectamente. Porque podemos decir, bueno, pero ¿por qué Julano de tal robó? Es un sinvergüenza. Mire lo que hizo.
pero desconocemos la situación que estaba viviendo, que de pronto tenía problemas con la familia, que tenían hambre, que estaba desempleado, que debía mucho dinero y tantas cosas. No estoy justificando, estoy hablando de tener una información limitada. No sabemos todo lo que estaba pasando o viviendo la persona a la cual estamos juzgando. Pero también juzgamos incorrectamente por tener prejuicios. Prejuicio es hacernos un juicio antes. Y tenemos prejuicios familiares, sociales y religiosos. La religión condena a una persona por usar una bata corta o usar pantalones o hacer determinados tipos de trabajo. Pero cuando vemos a una persona que realiza determinada tarea, entonces inmediatamente decimos, eso es malo. ¿Por qué? Por nuestro prejuicio. No analizamos, no pensamos, no revisamos. Simplemente el prejuicio nuestro nos lleva a condenar o a absolver a otras personas. Prejuicios familiares, prejuicios sociales, prejuicios religiosos. Nuestra sociedad tiene muchos prejuicios. La religión tiene también muchos prejuicios. Unos buenos basados en la palabra del Señor, pero otros solamente normas impuestas por los líderes religiosos. Juzgamos incorrectamente también ¿por qué? Por tener juicios a priori según las apariencias. Juzgamos según las apariencias y no olvide que las apariencias engañan. Una joven llegó a un sitio y empezó a pintar un cuadro. Cuando ella empezó a pintar un cuadro allí en un parque, un joven se le arrimó y miró lo que estaba pintando y le dijo, tú pintas muy bonito, ¿eres artista? Y la joven se quedó callada y siguió pintando. El joven volvió a hablar con ella y a decirle, tú pintas muy bonito, ese cuadro te está quedando precioso, es maravilloso. Ella siguió callada. Y así como por 3 o 4 ocasiones sucedió hasta que el joven se molestó y le dijo, yo solamente le estoy diciendo que el cuadro está bonito, no tiene por qué ser de esa manera, tratar de una manera grosera, yo no la estoy abordando, ni le estoy coqueteando, ni estoy haciendo nada. Y el joven se fue a trotar al parque, dejando su mochila en la banca donde estaba la muchacha. La joven se levantó, descolgó la pintura que estaba haciendo de su caballete, la enrolló y la metió dentro, y le escribió algo y la metió dentro del maletín del muchacho. Y la joven se fue. Después de dar una vuelta trotando, el muchacho llegó allí donde estaba su mochila y cuando la cogió, cayó la pintura que la muchacha le había colocado. Cuando él abrió la pintura, en la pintura decía, perdón, no te contesté porque no sabía qué me estabas diciendo, yo soy sorda. Así que si te molestó mi actitud, por favor, perdóname. Este joven estaba juzgando según ¿qué? Las apariencias. ¿Puede pensar usted en este momento en algún juicio que haya emitido sobre alguien simplemente por las apariencias? ¿Juzgar a priori? Y lo hacemos también, un juicio juzgamos incorrectamente porque no vemos más allá de lo que está frente a nosotros. Como no vemos más allá de lo que está frente a nosotros, simplemente ya emitimos un juicio sobre eso que acabamos de ver. Esas son razones entonces por las cuales juzgamos incorrectamente. Por tener información limitada, por tener prejuicios, por hacer juicios según las apariencias y porque no vemos más allá de lo que está delante de nosotros. Necesitamos, por lo tanto, mis queridos hermanos, ustedes y yo, cultivar el buen juicio y no juzgar a los demás. No juzguéis en lo que se relaciona a nuestros semejantes.
no juzguéis a otros. No existe para Dios un hombre que por sus propias acciones o méritos sea mejor o peor que otro. Eclesiastés 7:20 dice que no hay una persona justa sobre la tierra que haga el bien y que nunca peque. No lo hay. Todos hemos fallado, todos hemos pecado. El que dice que no ha pecado, que no ha fallado, hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Entonces no existe, mi querido hermano, para nuestro Dios una sola persona que por sus propias acciones o sus méritos sea mejor o peor que otro. ¿Quiénes somos para juzgar? Necesitamos entonces, porque somos llamados a hacer un buen juicio en un mundo de corrupción y decepción. No es que no podamos juzgar lo que es incorrecto, porque fuimos llamados en este mundo de corrupción y decepción a hacer un buen juicio. Buen juicio al escoger los amigos. O sea, es una manera de juzgar. Cuando decimos, este no es mi amigo, es porque estoy juzgando alguna conducta en él. Pero eso es válido. Al escoger nuestro compañero o compañera para toda la vida. Al escoger un trabajo. Este sí, este no. Ahí estamos, ¿qué? Emitiendo juicio. Estamos juzgando. Pero debemos tener, ¿qué? Un buen juicio para hacer esto. Cultivar el buen juicio es necesario, es importante, y no juzgar a los demás. El Señor nos pide que no juzguemos a los demás, pero sí está esperando de ti y de mí un excelente juicio. El problema es que muchas veces juzgamos rápidamente a las personas e incluso por las opiniones de otros. Otros nos dicen, fulano de tal es así, hace esto, vive en esto, tiene aquello y tiene lo otro. Y ya nosotros nos hemos hecho entonces una imagen de esa persona, nos hemos hecho un juicio de esa persona, lo consideramos tal y como nos lo han descrito y lo que han dicho de esa persona, aún sin siquiera nosotros tratarla. Los juzgamos de acuerdo a las opiniones de otros y no bajo nuestra experiencia personal. Hay 4 pautas que quiero dejarles en esta mañana para el buen juicio. Las 4 pautas para el buen juicio. Número 1, alinea tus normas personales con el Evangelio de Jesucristo. O sea, las normas que yo tengo, los parámetros que tengo para juzgar o absolver a otra persona, para juzgar o eximir, para juzgar o alabar, eso debe ser porque he alineado mi vida con mis normas personales con el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué nos dice el Evangelio de Jesucristo? El Evangelio de Jesucristo nos dice, ¿y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Saquemos primero la viga de nuestro ojo antes de tratar de sacarla del otro. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Entonces, alineemos nuestras normas con el Evangelio. ¿Qué nos está diciendo el Evangelio? Que antes de emitir juicio sobre otro, debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos cómo estamos y sacar de nuestra vida aquello que no honra al Señor. No podemos juzgar bien sin tener el Evangelio de Cristo como referencia. Mis hermanos queridos, las normas morales de Dios son eternas y no han cambiado. Mi palabra permanece para siempre. Aunque el mundo ahora te diga, no, esto es correcto, antes era incorrecto, pero ahora no. No, esto antes era condenado, pero ahora no. No, esto antes era malo, pero ahora no. No importa, las normas morales de Dios son eternas y Él no las ha cambiado. Él dijo, mi palabra permanece para siempre. Por esa razón, entonces nosotros debemos
alinear nuestras normas personales con el Evangelio de Cristo para poder tener un buen juicio. No busque una nueva interpretación en la palabra del Señor. No se acomode a la situación, a su situación. Coger la palabra para acomodarla a nuestra situación no es correcto. La Biblia enseña que nuestras buenas obras, cuando se comparan con la santidad de Dios, carecen completamente de méritos. En segundo lugar, la segunda pauta para un buen juicio es atender la palabra de Dios independiente del tiempo y las circunstancias. Atender la palabra de Dios independientemente del tiempo y de las circunstancias. No importa la época, no importa lo que está sucediendo ahora, no importa la situación que estemos viviendo, no importa las circunstancias actuales, siempre debemos mantenernos en los parámetros del Señor. El robo sigue siendo robo. No importa si es a lo Robin Hood, de robarle al rico para darle al pobre. La trampa siempre será trampa. No importa que le estés haciendo trampa al tramposo. Atender la palabra de Dios, independientemente del tiempo y de las circunstancias, es una pauta necesaria para que tengamos un buen juicio. Es importante escuchar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado en la vida si hubiésemos atendido las recomendaciones de los mensajeros del Señor? De lo que la palabra del Señor nos plantea. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado si hubiésemos tenido oídos para oír, como dice la palabra del Señor? Y mis queridos hermanos, en tercer lugar, cultivemos una relación íntima con el Espíritu Santo en la que lo escuchemos. Cultivemos una relación íntima con el Espíritu Santo en la que lo escuchemos. Ustedes y yo hemos recibido el Espíritu Santo. Le tenemos en nosotros. Es un don de Dios, pero nos olvidamos de que está en nosotros y que Él nos guiará, que nos va a guiar en las decisiones más importantes de nuestra vida, que nos va a guiar en los momentos difíciles, que nos está guiando en los momentos fáciles, que nos está guiando cuando las circunstancias son adversas, pero también cuando el viento está en popa, que vamos para adelante. Recuerde que Él nos guía hacia toda verdad. Por esa razón, para poder escuchar al Espíritu Santo, apaguemos el ruido interno de nuestra alma. Cuando hay mucho ruido en el ambiente donde estamos, se nos dificulta escuchar. Cuando nuestra alma está agitada, confundida, desesperada, angustiada, entonces llega el momento en que no escuchamos la voz de Dios. Para ello necesitamos apagar el ruido interno de nuestra vida, de nuestra alma, para poder estar en plena tranquilidad, sosiego y paz y escuchar lo que Dios te quiere decir. La palabra del Señor dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y en cuarto lugar, la cuarta pauta para un buen juicio, para que usted y yo tengamos un buen juicio sobre las cosas y sobre los demás, es aplique la forma correcta de juzgar. Aplique la forma correcta de juzgar. Primero, debemos ser justos. Jesús ordenó: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. En segundo lugar, si vamos a juzgar a otros, debe ser siempre en amor, sin hipocresía y llamando a las personas al arrepentimiento. Y esto lo podemos leer en varios pasajes de la Biblia. Miren algunos de ellos. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlos en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas juzgado.
¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que si usted sorprende a una persona en alguna falta, entonces lo condena, lo señala, dice que es malo, que está haciendo de manera equivocada. No, la palabra del Señor dice, usted que es espiritual, restáurelo con un espíritu ¿qué? De mansedumbre. Y sobre todo dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y en la palabra del Señor dice en Santiago 5, 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor nos dice que tenemos que tener cuidado con el condenar, con el juzgar mal. En los versículos 11 y 12 de Santiago nos advierte acerca de esto. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el no juzgar nos abre puertas de bendición. Por eso, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Aplique la forma correcta de juzgar. Primero, debemos ser justos. Segundo, si vamos a juzgar a otros, debe ser en amor, sin hipocresía y llamando a las personas al arrepentimiento. O sea, es buscando cómo ayudar al otro. Y Juan 7:24 nos dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Todo cristiano tiene el deber de juzgar todas las cosas, y mayormente las espirituales. Pero la forma correcta, mi querido hermano, es sin hipocresía, con justicia y en verdad. Esa es la manera de hacerlo. Entonces, Dios nos está diciendo, nuestro Señor Jesús, el Padre Celestial, el Hijo amado y el Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad, no está diciendo que usted y yo no podemos juzgar las cosas. Aquí Jesús, en el pasaje que estamos tratando, lo que está diciendo es que en ese juicio que se está emitiendo, que en lo que ellos están juzgando, lo están haciendo con hipocresía, no lo están haciendo con justicia y no lo están haciendo con verdad. Y es lo que debemos aplicar ustedes y yo. Pero siempre buscando que aquel que estamos señalando, que aquel del cual estamos diciendo que no está haciendo lo apropiado, que no está haciendo lo correcto, es con el ánimo de rescatarlo, de ayudarlo, de que salga de sus crisis, de que salga de su problema, se arrepienta y camine en el Señor. Por eso dice, si usted sorprendió a alguno en una falta, usted que es espiritual, restáurelo. Gálatas 6:1. ¿Y cómo? Con un espíritu de mansedumbre y teniendo cuidado de que usted no caiga. El que esté firme, dice la palabra del Señor, mire que no caiga. Padre, yo glorifico tu nombre en esta hora y te doy gracias por tu palabra. Te pido perdón, Señor, porque en más de una ocasión he juzgado las acciones, actitudes de otras personas. Te pido, Padre, que me ayudes a que cuando vea algo que no sea correcto, pueda ir a esa persona y decirle que no es correcto, pero que el amor tuyo cubre multitud de pecados. Que lo que debe es arrepentirse y volver a caminar contigo. Ayúdanos, eterno Padre, a no tomarnos el derecho de juzgar a otros, porque nosotros, Señor, somos imperfectos y no estamos juzgando con base a lo que dice tu palabra, sino pensando que nosotros somos probablemente mejores que otros. Ayúdanos, eterno Dios, a mirar siempre con amor a los más débiles, a mirar siempre con amor y con comprensión a aquellos que se equivocan en las acciones
Y ayúdanos a nosotros, Señor, a no caer en la tentación y líbranos del mal. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Y Señor, ayúdanos a dejarte el juicio a ti, porque tú juzgas en verdad y en justicia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Ponga la mano sobre la persona que está a su lado o abrácele y dígale: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor ponga paz en tu corazón. Que el Señor te bendiga grandemente y te invitamos a compartir de esto a tus familiares, amigos, conocidos. Diles que pueden conectarse en YouTube Santel TV o en YouTube Centro para la Excelencia Familiar. Bendiciones para todos mis queridos hermanos, que el Señor les guarde siempre. No olvides, Él nos abre puertas de bendición.